de diciembre a las 8:30. Antes de iniciar el orden del día, quiero escuchar la presencia de la concejala de Sanidad, que seguramente, en función de, no se encuentra en Requena, pero si es posible y puede llegar al pleno, lo hará. Lo tiene absolutamente seguro. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, borradores de actas de sesiones anteriores. ¿Alguna alegación? Sí. No, sencillamente tampoco tiene más importancia, pero hay un par de erratas, entiendo, en el orden, en la sesión 17 del día 13 del 11, que le hemos cambiado el apellido a María José Rodríguez de Escudero a Rodríguez Santiago. Es una tontería, pero vamos. No, y aparte de eso, en la hoja 18 de la misma sesión hay un baile de miembros de la corporación, porque comenta que hay 11 votos en contra de concejales del uso de progresistas y 6 a favor concejales de PP o IV. No tiene importancia, pero bueno, pienso que corresponda. Pero que sencillamente era eso. ¿Alguna cosa más? ¿Se aprueban las actas? Pasaríamos al segundo punto del orden del día, que es conmemoración del 25 aniversario de la visita de sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a esta ciudad de Requena. Necesita el micrófono. No sé si quieres decir algo. Pasárselo. Sí. Bueno, celebramos hoy, en vez de haberlo realizado el día 1, los 25 años de la visita de los Reyes a nuestra ciudad. No lo hicimos el día 1, ya que era sábado, y entonces aprovechamos el pleno ordinario de hoy
para celebrar y conmemorar la visita de nuestros reyes. Y nada más. Hoy es un día, creo que después de hace 25 años que estuvieron aquí, si acordamos que el escrito que nos ha leído el señor secretario, también me gustaría que se le volviera a pedir que los reyes, transcurrido, como he dicho, estos 25 años, nos hicieran una próxima visita. ¿Votos a favor? ¿Queréis? Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 3, que es moción del Grupo Municipal PSOE Progresistas en relación con la Ley Orgánica de Universidades, LOU. Sí, ha sido dictaminado, pues lo incluimos en el punto de día, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Bien, ¿la puedo defender haciéndola tan extensa como la hemos hecho en la comisión? ¿O podemos resumirla? Yo usted, Eso, como usted lo considere. todos los demás miembros y el público en general, si no queremos dilatar con exceso el pleno. Bien, en la comisión efectivamente pues ha habido la exposición por parte de los miembros del PP cantándonos todas las loas de este proyecto de ley orgánica de universidades. Por otra parte, pues mi intervención ha sido viendo todos los defectos que a este todavía proyecto de ley orgánica de universidades le encontramos desde el grupo de la oposición PSOE Progresistas, y es por lo que hemos puesto la moción para el día de hoy. Todos los flecos que nosotros vemos, pues vemos que en cuanto se dice de una organización interna, que tenemos unos nuevos órganos que nos van a aumentar la burocracia universitaria, pues nos estamos refiriendo, como para poner un ejemplo simplemente, a los órganos interuniversitarios, como podemos poner el Consejo de Universidades, que no habla de cosas concretas, sino de cosas muy diáfanas y que había que concretar más. Segundo punto, que podríamos decir que se establezca un criterio para los programas de financiación de la universidad. Pues esto nos viene dado porque, como hay transferencias a las diversas comunidades autónomas, nos podemos encontrar con universidades de primera, de segunda y de tercera. El ejemplo es muy sencillo. Nos podemos ir a una Cataluña, a un País Vasco, donde el sistema de financiación lo tienen bastante mejor que otras comunidades, y ahí tendremos unas universidades de primera. Y para poner el ejemplo de lo que nos podemos encontrar como una universidad de tercera, pues a lo mejor nos tenemos que referir a nuestra misma comunidad. Porque claro, en nuestra comunidad, con la transferencia de la autonomía, nos podemos encontrar con que en educación se invierta lo mínimo y nos encontremos con una universidad de tercera. Con el cuarto punto que tenemos aquí, dice la autonomía de las universidades, pues nos podemos encontrar también con que hace 4 meses, pues parece ser que había un consenso entre todos los partidos políticos para reformar la ley de la reforma universitaria, porque ya tenía 18 años de vigencia y había que mejorarlo. Todo es mejorable y adaptable, desde luego, a los nuevos tiempos que nos vienen. ¿Qué nos hemos encontrado con todo esto? Pues que a la señora ministra pues no le parece posible profundizar en la autonomía de las universidades. ¿Qué sería profundizar en todo esto? Pues dotar de mayor capacidad académica y de gestión al rector y a su equipo, mejorando al mismo tiempo la rendición de las cuentas públicas, mejorar el control social, que los ciudadanos sepan cómo se gasta el dinero de la universidad. Todo esto pues nos lo encontramos con que la señora ministra nos dice que esto se traduce en una injerencia política dentro de la universidad, es decir, de los políticos que haya de turno. Y creo que dentro de la universidad los políticos tenemos poco que decir, porque a nosotros, desde luego, por ponerles un ejemplo, nos interesa muy poco a qué hora se va a salir al recreo, por ejemplo. Después nos encontramos con que en la relación con la necesidad de apertura de la universidad a la sociedad, el proyecto limita drásticamente la entrada a la universidad a quien tengan el título de bachiller. Y esto lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillito para que todos me entiendan. Se ha presentado como que esta es la ley de la supresión de la selectividad. Y los estudiantes, por una parte, pues lo estaban esperando. ¿Pero qué es lo que se han encontrado? Pues han encontrado que van a tener que hacer 2 exámenes o más. Es decir, antes, bien o mal, se presentaba a la selectividad. Es una prueba que está funcionando en toda Europa. Es una prueba que podía tener sus defectos, pero que, bueno, si se hace algo nuevo es para mejorar. Entonces, un alumno
puede encontrarse con que, por ejemplo, si quiere estudiar medicina, no es como antes que aprobaba su selectividad y después ponía en una hojita las distintas opciones que quería por si su nota no le daba para entrar en medicina, pero se puede encontrar con que tenga que ir a la Facultad de Medicina a examinarse, a continuación tenga que irse a otra facultad por si allí el examen de acceso a esa universidad no lo aprueba, y así hacer una procesión de exámenes en distintas facultades. Por lo cual, tanto, pues, no sé, un señor que está en la universidad en Madrid, en Valencia, pues nada, se coge el metro y se va trasladando a distintas universidades. Pero podemos encontrarnos con otras autonomías donde no tengan todas las especialidades y a ver quién carga con los gastos que esas personas tengan que hacer. Además, en la comisión se me ha dicho que no, que eso no es verdad, que la ley no lo dice. Pues la ley medio oculto dice que los alumnos van a tener que hacer también una revalida. Por lo tanto, eso es en la pública. En la privada nos vamos a encontrar con que un estudiante puede empezar en una entidad donde se empiece la enseñanza a los 3 años, continúe con primaria, secundaria y después vaya a la universidad. Entonces, un niño que entra allí en infantil de 3 años puede seguir infantil, primaria, secundaria y al final llegar a la universidad sin haber hecho ni un solo examen de la administración pública. Nosotros creemos que es obligación del gobierno que esto no pase. Seguimos, no usted perdonar, pero los deberes están hechos. En cuanto a la gestión universitaria, pues se restringe la participación de todos. La participación puede ser de 40 miembros. Si se lleva un 40% los sectores de toda la universidad, entre ellos el claustro, un 30% el rector, otro 30% restante a los decanos y directores de departamento, pues desde luego la representación de los estudiantes con mucha suerte se encontrará con 3 o 4 representantes. Entonces, por todo esto es por lo que nosotros hemos presentado la moción y ya hemos visto que el dictamen ha sido negativo. Y yo, mis conclusiones que saco es que les voy a reconocer que esta ley tiene una virtud. La virtud que tiene esta ley es la de haber sido capaz de poner en pie de guerra en contra de este proyecto a toda la comunidad universitaria. Rectores, catedráticos, profesores, becarios, estudiantes universitarios, etc. Sí que ha habido personas a favor de esa ley. Por ejemplo, la sede episcopal. Porque el citado proyecto dificulta el acceso a la universidad pública en beneficio de los centros privados controlados por la Iglesia. También están de acuerdo los universitarios que pertenecen a las nuevas generaciones del PP, lógico. Ellos no pueden estar en contra de lo que sus representantes en el gobierno digan. Que, por cierto, la señora ministra es con los únicos que se ha reunido, de estudiantes. Con todo esto, y para no cansar más y para que el pleno sea fluido, yo saco unas conclusiones. Que el PP con esta ley, o este proyecto de ley, mejor dicho, quiere un país con menos universitarios. Pero eso sí, de élite. Que con la ministra doña Pilar del Castillo, el país está sufriendo la peor ola de conservadurismo en materia educativa que ha vivido nuestra novata democracia española. Y por último, y ya lo dije otra vez, no con estas palabras, pero con otras, creo que la derecha española ha gobernado en este país con los votos o con las botas. Y en este momento que tiene los votos, ¿se empeña en seguir gobernando con las botas? Es decir, yo creo que esto se le puede llamar una dictadura civil. Se nos ha dicho también que había habido mucho consenso, que se habían oído todas. Yo les voy a decir sobre un dato como ejemplo. Los grupos de la oposición del Congreso pusieron 700 enmiendas.
las cuales fueron debatidas en un solo día y se les dedicó 1 minuto a cada una de ellas. Con esto, de momento, termino. Muchas gracias. Solo una pregunta y luego me tocará supongo que en esas 700 enmiendas que fueron debatidas en un día habrían tenido comisiones previas, porque en el Congreso las suelen tener. Bien, desde mi grupo político se han encontrado las siguientes resoluciones en la Ley Orgánica de Universidades establecidas por las consultas efectuadas y pronunciamientos de alumnos, profesores y catedráticos de universidad. Dentro de toda nuestra apreciación, lo voy a resumir en los siguientes puntos. La ley no ha sido debidamente consensuada, por lo cual dicha ley carece de la debida acepción plural, ofertada mediante la participación en su elaboración de los estamentos conformadores de la universidad, tal y como pueden considerarse los órganos de gobierno, profesores, alumnos y personal administrativo y de servicio. La movilización en su contra ha sido universal, con la participación exhaustiva de todos los estamentos anteriormente mentados. La ley supone, a nuestro juicio, un nuevo impulso al proceso de privatización de la enseñanza superior y de la investigación universitaria. Al propugnar unos órganos de gobierno muchísimo más reducidos, donde el poder del claustro se establece mucho más restringido, favorece en consecuencia la reducción de la ya escasa participación estudiantil, así como la del personal administrativo y de servicios, aumentando, por contra, la presencia externa, concretamente la de los empresarios, y no propiciarse con todo ello recortes de democracia interna mediante la aplicación de dicha ley. La ley introduce la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes a las universidades públicas, multiplicando las formas de acceso para optar al estudio de las diferentes carreras, así como fomentando la discrecionalidad de criterios para acceder a cada centro. Este punto lo ha criticado muy extensamente y muy fundamentadamente por personalidades tal como don Francisco Michavila, director de cátedra de la UNESCO. La sustitución del sistema actual de políticas de becas y ayudas al estudio por un sistema de préstamos que deberían ser devueltos por el alumno al término de los estudios, lo cual significaría el empréstito de dicho alumno con respecto a la posterior devolución. Es una forma de endeudamiento que hasta ahora no se producía. En el sector de investigación, la ley propicia una vinculación directa con los intereses empresariales, a los efectos de proceder a recepcionar por parte de estos los conocimientos generados por la propia universidad, todo lo cual llevará a que el potencial público se supedite a los intereses de carácter privado. Y con respecto a la Agencia Nacional de Evaluación, el criterio de los estudiantes que pretende una interpretación prioritaria con el resto de los sectores que integran los órganos de dirección de la universidad, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, y por supuesto rechazan que llegue a existir en el futuro una Agencia Nacional de Evaluación, con el Gobierno convertido en fiscal de la actividad universitaria. También, con respecto a los profesores, se sospecha que la cacareada autonomía universitaria termine interferida y, por tanto, desvirtuada por los poderes gubernativos, al tiempo que una Agencia Nacional de Evaluación establezca criterios exclusivamente académicos para ser de profesorado, y así sucesivamente. Por lo cual, a nuestro juicio, pues se observan bastantes carencias, siempre atendiendo los fundamentos de partes interesadas, como son catedráticos, universitarios, me refiero a alumnos, y profesores, incluyendo al personal. Ese es el criterio nuestro que hemos valorado para pronunciarnos con respecto a esta moción. Muchísimas gracias. Pues yo sí que quiero explicar, perdón, pero me toca a mí porque además la concejala no ha podido estar, he defendido yo y me toca a mí ahora la defensa y la explicación de por qué. Y me gustaría hacerla. Entonces, quiero explicar además por qué hemos votado en contra y en este caso lo hago especialmente consciente puesto que he defendido yo esta moción. En la moción, después de una larga explicación, el primer punto que se coloca, lo que quiere decir es instar al Gobierno de la Nación a un amplio consenso con los representantes de la comunidad universitaria y los grupos parlamentarios. Pues bien, a esto tenemos que votar que no, y tenemos que votar que no porque ha habido ese consenso. Tengo que decir que desde que en junio del 2000 se anunció en el Congreso la elaboración del anteproyecto de ley de universidades, el Ministerio ha mantenido una actitud abierta y flexible para dialogar con todos los sectores implicados. Estamos hablando desde junio del 2000. Y así, eso se puede ver con hechos, y así lo demuestran los siguientes hechos.
El borrador del anteproyecto fue discutido en el Consejo de Universidades, con más de 400 intervenciones y siguiendo el procedimiento y calendario aprobado por este. Se celebraron más de 200 reuniones con todos los sectores implicados, con rectores, con asociaciones de profesores, con asociaciones de estudiantes, juntas directivas, sindicatos, consejos sociales, administraciones públicas, defensores del estudiante, etc. Esa tarea de diálogo lo que ha hecho es ha facilitado además una difusión amplia y constante del borrador, porque ha estado permanentemente en la página web de administraciones públicas y de universidades. Se han recibido y estudiado más de 700 escritos. Con todas las aportaciones se elaboró la versión final del proyecto que fue enviado al Parlamento, donde se han introducido enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. Y tengo además que decir que es un debate sin precedentes. La ley de reforma universitaria, la que actualmente está, la que aprobó el Partido Socialista, se debatió en el Parlamento por procedimiento de urgencia, con la celebración de sesiones extraordinarias en el mes de julio en el Congreso y de julio y agosto en el Senado. Y fue aprobada en agosto, es decir, se empezó a debatir en julio, urgente, en el Congreso, julio y agosto en el Senado, y se aprobó en agosto con muchos menos votos que el proyecto de ley de universidades que hoy defendemos. Y además, una muestra clara de la actitud dialogante que se ha mostrado en esta ley de universidades, la ley de universidades es el proyecto que ahora se presenta, es que el texto actual no es para nada el mismo que el texto inicial, sino que se han enriquecido con sugerencias y aportaciones de rectores, de estudiantes, de asociaciones de profesores y de sindicatos. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, se ha modificado la composición del Consejo de Gobierno en lo que se refiere a la participación de miembros no académicos del Consejo Social. Eso en cuanto al punto primero de la moción que ustedes indicaban. El segundo punto, que dice introducir cambios en el proyecto de ley con el fin de que con ello se refuerce la autonomía. Pues yo les quiero decir que en esta ley se refuerza la autonomía. La ley de universidades, esta ley, permitirá que las universidades profundicen en el principio de autonomía universitaria, atribuyéndoles nuevas competencias. Podrán establecer enteramente el procedimiento para seleccionar entre los habilitados a sus profesores mediante los correspondientes concursos de acceso. Podrán contratar hasta un máximo del 49% total del profesorado. Hasta ahora solo podían contratar un 20% y pueden tomar una serie de acuerdos propios de sus instituciones, porque ellos son los que lo organizan, además de constituir fundaciones u otras personas jurídicas para el desarrollo de sus fines o colaborar mediante convenio con otras entidades para la movilidad del personal. En cuanto a la participación universitaria, que también se dice que no hay participación universitaria, pues el proyecto garantiza su participación y representación en todos los órganos de gobierno de la universidad. Todos los estudiantes tendrán derecho de voto en la elección del rector. En el Consejo de Gobierno podrán participar en el 40% que designa el claustro. Respecto al claustro, tendrán la representación que en el marco del 49% establezcan los estatutos. Y además, a diferencia de la legislación actual, que es la ley de reforma universitaria, se garantiza la representación de los estudiantes en el Consejo Social. En cuanto a los mecanismos de control social, se crea además una entidad que es la entidad de control de calidad, que se llama la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, para que se pueda hacer evaluación del funcionamiento y de la calidad de cada una de las universidades. En cuanto a la financiación de las universidades, sí que estoy de acuerdo en esto. Ni la ley de reforma universitaria ni la nueva ley de universidades contempla la financiación por una razón absolutamente clara,
la financiación de las universidades está transferida a las comunidades autónomas. Si es que ahora queremos cambiar el sistema de transferencias que en estos momentos tenemos y que hemos defendido desde todas las comunidades autónomas, pues que se diga, la ley de universidades lo que hace es organizar todos los órganos de gestión universitaria y la organización de la universidad. Ni la ley de reforma universitaria aprobada por el PSOE, ni la actual ley contempla la financiación. Sí, evidentemente, contempla un proyecto de coste de los costes internos, pero la financiación es de las comunidades autónomas porque está transferida y tendríamos que cambiar absolutamente todo el sistema. Dicen que se quiere una ley que aumente las becas. Ya lo hace esta ley. Solamente tengo que decirles que en los últimos 2 años hay 20.000 becados más. Y eso teniendo en cuenta, además, que ha bajado un 5% el número de alumnos, lo que quiere decir que si ha aumentado 20.000 becados más y ha bajado un 5% el número de alumnos, pues evidentemente algo falla. Se habla también de una ley que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Bueno, pues también lo hace esta ley, porque además lo que ocurre es que la fuerte caída demográfica ha descendido tremendamente el número de alumnos y en los próximos 10 años se prevé la disminución de 1/3 de estudiantes universitarios, es por demografía de edad, unido a que se ha duplicado el número de universidades en 18 años, ha descendido el número y se ha duplicado el número de universidades, pues lo que han hecho es afortunadamente mejorar el panorama de acceso a la universidad. La oferta de plazas ha aumentado en un 7,7% en los últimos 7 años. Y ya en el año 2000 quedaron libres 30.000 plazas. En casi todas las comunidades el número de matriculados fue inferior al de plazas ofrecidas. La evolución de las notas de corte muestra un claro descenso en todas las ramas. Disminuye excepto para las enseñanzas de ciencias de la salud. Las enseñanzas sin límite, es decir, a las que se puede entrar sin ningún límite, ya han aumentado hasta un total de 1.014 en el último año, en este curso, lo que significa un 47,35% del total. Es decir, ya casi en la mitad de las enseñanzas no hay, de hecho, límite de entrada. Luego, se garantiza plaza asegurada para todo el que quiera acceder a la universidad. Y en cuanto a pedir que se revisen los sistemas de selección del profesorado universitario, también lo contempla la nueva ley o el borrador de ley. En este caso, lo que se dice es que se contempla un sistema más competitivo, más objetivo y abierto. Además, el número de miembros para todos aquellos profesores funcionarios que serán seleccionados por las universidades entre aquellos candidatos que hayan superado una prueba de habilitación, hay 7 miembros del tribunal que serán elegidos al azar por sorteo. Hasta ahora, por sorteo, solo había 3 miembros del jurado. 2 eran puestos directamente por la propia universidad. Luego, evidentemente, se mejora el proceso de selección, teniendo en cuenta además que se influye mucho a la movilidad y al proceso de poder transferirse a otras universidades para investigación, lo que significa universidades más abiertas y con capacidad de investigación y de transferencia. Y hay un punto en el que quiero hacer especial intención, es que dice que se asegure la calidad de la enseñanza en las universidades privadas. Bueno, pues precisamente esta ley lo que hace es que las universidades, indica que las universidades privadas tendrán que someterse a unas mayores exigencias de calidad que las que existen actualmente. El proyecto de ley, poniendo fin a la actual situación de falta de regulación de las universidades privadas, establece unos requisitos
para garantizar la calidad de las universidades privadas en aspectos que hasta ahora no estaban regulados, como el profesorado, los órganos de gobierno y la personalidad jurídica. El proyecto de ley establece exactamente las mismas exigencias de calidad que se establecen para las universidades públicas. Exactamente las mismas exigencias de calidad. Y, por lo tanto, además, impulsa la investigación. Por todas estas razones, al punto 2 votamos en contra, porque esta ley ya incorpora todo lo que aquí se pide. Y el punto 3, evidentemente, que es instar al Gobierno de la Nación a retirar el proyecto de ley en el caso de que no se acometiesen en el Senado los cambios propuestos, pues aquí volvemos a votar en contra por una razón bien simple. Lo que tiene que ser es seguir consensuándose. No nos parece en absoluto democrático que si se introducen unos cambios que evidentemente la ley ya está absolutamente consensuada, se diga y se afirme que si se introducen esos cambios no se retire y si no se debe de retirar. Evidentemente lo que hay que hacer es seguir consensuando una ley que parte absolutamente del consenso y que mejora en mucho la situación de las universidades. Por todas esas razones votamos en contra. También habíamos hecho los deberes, ¿no? Es que lo que pasa es que no quiero dilatar más el pleno, porque si no al final no nos va a dar tiempo ni para las preguntas, ni para que el público que hay aquí pueda participar, si lo creo oportuno. Entonces, yo simplemente quería decirle que efectivamente tanto ha sido el estudio que se ha hecho y se ha consensuado con todos, que les ha dado tiempo a ver verdaderamente los defectos que tenía el proyecto y no les ha quedado otro remedio que ir a demostrar su inconformidad a la calle. Eso es deplorable en un país. Nos estamos hablando de la contratación de los profesores, las loas. Muy bien, pues esta contratación, por la injerencia política que se va a crear con este proyecto de ley, pues puede traer sus dificultades para algunos profesores. Estamos hablando que si la ley de reforma universitaria que aprobó el PSOE era tal, era cual. Pues señores, hace unos cuantos meses, ya lo he dicho, estábamos todos los partidos políticos de acuerdo de hacer una reforma de esa ley, porque se habían dejado, pues a lo mejor, algunos flecos que ahora, en estos momentos, pues ya no eran apropiados para los tiempos que corren. Y de verdad, yo no quiero cansar más al público. Si ustedes pueden sacar sus conclusiones propias, quien se quiera creer todas las loas de esta ley, pues estará contentísimo. Si algún día tiene que ir algún hijo suyo a la universidad, pues a lo mejor está menos contento. Y claro, otros decir que hay más plazas en la universidad porque hay demografía, pues señores, ¿qué quiere decir esto? ¿Que como tenemos menos niños, se quedan más plazas en la universidad? Por favor. Fácil el acceso. De verdad, mire, el Ejecutivo debería reflexionar y calmar la ira de la universidad mediante el diálogo, el debate y el contraste. Pero veo, desgraciadamente, que no parece que esta sea ni su intención ni su estilo. Y con esto creo que ya no tengo nada más que decir. El artículo que ha leído es bonito, pero entonces, si le parece, puedo leer yo una carta abierta de la ministra. Vamos a pasar a la votación y ya está clara la votación. 11-6. Sí, por favor. Yo solamente voy a hacer un... Yo termino. Desde el Grupo Municipal Socialistas Pues sí. Progresistas Está claro. Sí. queremos expresar nuestra más enérgica protesta y rechazo ante unas declaraciones que para nosotros son irrespetuosas del presidente del Gobierno, señor Aznar, en referencia a la manifestación de más o menos 300.000 personas que hubo en Madrid. Cuando dijo que era un lío de mucha gente, cuando dijo que era un paseíto por las calles de Madrid, y ya creo que se pasó cuando dijo, estos de Izquierda Unida, que no se pierden una, y
los del PSOE, los pocos que quedan del Partido Socialista. Por favor, que conste en acta nuestro rechazo totalmente a estas declaraciones. Bien, pues ahora... Sí. No, simplemente voy a ser muy breve para puntualizar una serie de cosas en los documentos que la señora alcaldesa acaba de expresar. Porque se han hablado de consenso con rectores y sindicatos. Yo opino que una cosa es consulta y otra cosa es consenso. Porque en este caso me gustaría saber con qué rectores o qué sindicatos se consensuó la ley. Hombre, Yo quiero saber los nombres porque luego los rectores... Pero le puedo preguntar... Porque es que los rectores y los sindicatos estaban todos en la manifestación. Entonces, yo creo que una cosa es que consultaran la ley, que no lo dudo, y otra cosa es que la consensuaran, que dudo que lo consensuaran con rectores y con sindicatos. Luego, se han comentado también lo del aumento de becas, que el aumento de becas es anterior a la ley actual. Las becas que han aumentado han sido con la ley antigua, porque obviamente la ley actual, la LAU, no ha entrado todavía en vigor. Pero tiene contemplado las becas. No, la LAU viene un sistema de préstamos, no es beca. Yo si quiere le indico. O sea que el sistema que viene en la LAU no es beca, sino préstamos a devolver. Lo acabo de manifestar y eso lo hemos leído también nosotros y lo hemos consultado debidamente. Y luego, con respecto a la investigación, que someta a la investigación, yo acabo de decir que se supedita claramente a los intereses privados, lo cual, a mi juicio, lo considero peligroso. Simplemente. Bien, yo de todas maneras, como evidentemente quedan una serie de dudas y es la propia ministra la que mejor lo debe de conocer, pues siento que a lo mejor retrasemos un poco esto, pero puesto, yo creo que quizá es importante leer una carta abierta de la propia ministra y que cada uno juzgue posteriormente lo que debe ser. Y dice así, está escrita por la propia Pilar del Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deporte. Dice, la necesidad de sustituir la ley de reforma universitaria ha sido reiteradamente planteada en la última década. Varios informes elaborados estos años, los conocidos como informe Brical, informe Pascual o los publicados a partir de foros impulsados por el Consejo de Universidades, entre otros, constituyen ejemplos elocuentes de esta opinión ampliamente compartida. Desde el inicio de esta legislatura, el Ministerio anunció su propósito de llevar al Parlamento un proyecto de ley con la mejor respuesta posible a las demandas que plantea nuestro sistema universitario. Demandas en unos casos derivadas de situaciones emergentes como la construcción de un espacio europeo de enseñanza superior, en otros del nuevo mapa de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado. Y por último, de los problemas con origen en las ineficiencias, deficiencias y carencias que la ley de reforma universitaria ha manifestado durante sus 18 años. Entre estos destacan las cuestiones relacionadas con la formación y la selección del profesorado y la carrera docente, la investigación, la gestión de las universidades, las relaciones entre la universidad y su entorno social y la evaluación de la calidad del sistema universitario. Todos ellos han sido incluidos y tratados en los mencionados informes y foros de debate desarrollados en torno a la necesidad de una reforma universitaria. Y por no cansar al público, no voy a entrar en todos los puntos de esta carta, pero en esta primera entrada introduce claramente todos los puntos que han sido tratados y que contempla esta ley. Pasamos a votación. No, simplemente una cosa. Yo también podría leer la carta del director general de la UNESCO, que también se pronuncia en sentido contrario, pero obviamente no la voy a leer. Yo recomiendo a quien quiera que lo lea, que también podría sacar conclusiones. Bueno, yo evidentemente, si es una ley que ha sido preparada por la propia ministra, pues creo que ya que se me preguntaba a mí qué sindicatos podían ser que se le pregunten, era bueno tener conocimiento de esto, puesto que es una ley en la que yo le aseguro que no he intervenido para nada. ¿Votos a favor? ¿Por qué? Hombre. Del dictamen, ya estamos en la... No, bueno, yo iba a votar del dictamen. Vota la moción. Pero yo iba a votar el dictamen, pero perdonen, votos a favor. Bueno, pues votos a favor de la moción, entonces.
¿Votos en contra? 10. Muchísimas gracias. Y pasamos al segundo punto del orden del día, al cuarto, que es conocimiento y ratificación de solicitud de subvenciones con cargo a PEPOS, POL y Plan de Caminos Rurales del año 2000. ¿Se pasa a votación? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 5 es resolver sobre alegaciones presentadas y sobre aprobación definitiva del estudio de detalle de manzana delimitada por las calles Capitán Gadea, Colón y adyacentes, instado por particular. Un momento, señor secretario, para precisar, porque nosotros conocemos que es un ataque.
pero el público asistente, yo creo que se podría explicar que es una técnico. Sí, yo muy brevemente también. Básicamente, la iniciativa que se ha tomado desde el Grupo Municipal del PSOE Progresistas con esta alegación, evidentemente no planteábamos cuestionar muchísimo menos la legalidad de este detalle, el instrumento que supone como, o sea, lo que supone como instrumento para modificar el planeamiento y adaptar los volúmenes constructivos, etcétera. Eso no lo discutimos y, por tanto, la tramitación que se ha hecho del expediente es impecable, por supuesto. Sin embargo, nosotros básicamente lo que hemos pretendido en esta alegación, o con lo que no estamos de acuerdo, es con que se autorice una altura más de las 5 que están permitidas por el planeamiento actual, por las normas solidarias actuales, pasando en la manzana en cuestión de 5 alturas a 6. Bien, es cierto que ese aumento de una altura no conlleva, como dicen los informes técnicos, un aumento de la edificabilidad total, del volumen de edificabilidad, pero sí que en realidad supone una altura más, y nos parece que no era apropiado elevar una altura más en una calle cuya anchura no es la adecuada para esa altura de cornisa, y cuando además en una parte de la calle nos quedará una finca con 6 alturas, mientras que en la de enfrente habrá una altura de 3 pisos. En fin, en el estudio que presentamos se justifican 5 razones, o argumentamos 5 razones para desestimar el estudio de detalle. Y básicamente como conclusión final, nosotros lo que pretendemos es que consideramos contrarios a los intereses urbanísticos del pueblo de Requena en general esta modificación de la ordenanza a través de este detalle, y que en tanto que perjudica exclusivamente a una promoción particular, pues nos parece que el ayuntamiento no debería haberlo permitido, a pesar de que efectivamente pues está dentro de lo que la legalidad marca. Juan. Bueno, también voy a intentar ser lo más breve posible. Por parte, según los extractos de los informes que ha leído el señor secretario, ha quedado explícitamente patente que no se aumenta el aprovechamiento urbanístico. Es decir, el aprovechamiento urbanístico, la rentabilidad que hubiere del solar no se aumenta según los informes que han servido de base para este expediente. Eso por una parte, por si quedaba algún tipo de duda. Segundo, que el objetivo del estudio de detalle es la reordenación de la edificabilidad que estaba escrita a ese solar para una regularización de medianeras, que creemos que es
parte de lo que en lo que puede consistir el interés urbanístico, si es que eso es concretable, el que se proceda a que las nuevas edificaciones estén con la regularización de medianeras totalmente acorde al planeamiento. Segundo, que no se aumenta una altura en toda la manzana, porque recuerdo que a frente de fachada a Capitán Gadea el número de alturas son 6 más ático, que el edificio que hay colindante, que es el Plaza de Cuña, pues tiene 7 alturas, que está fuera de ordenación, y que es detrás de donde de 5 se pasa a 6. El efecto o el impacto estético de las 5 a 6 frente a la manzana enfrente pues, es similar o es idéntico. Por otra parte, eso, bueno, en cualquier caso es opinable. Cuando se habla de que puede ser contrario a los intereses urbanísticos, yo creo que en principio lo que debe primar son los intereses marcos que se establecen en la Constitución, donde uno de los derechos básicos y fundamentales, y que en algunos otros plenos, en algunas mociones que se han presentado por otros grupos, se ha aludido al mismo de forma más abstracta o más etérea, como grandes principios y demás, que es el del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda creo que debe prevalecer sobre cualquier otro en principio, y nunca se ha perdido de vista a la hora de plantear esta tramitación urbanística de que estamos hablando de una promoción de viviendas de protección oficial, de las que hace algunos plenos oíamos que estaban en extinción, que se construía muy poca VPO, vivienda de protección oficial, en este municipio, y desde el equipo de gobierno se dijo que se fomenta al máximo, que ahora acaba un plan de vivienda, que empieza otro, donde se intenta fomentar al máximo las viviendas de protección oficial, que también hay mercado para las viviendas de protección libre, pero que efectivamente se debe tener una especial consideración en lo que es la promoción de este tipo de viviendas que van dirigidas a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Entonces, sí, se puede contribuir con el mismo o menor aprovechamiento urbanístico que tiene un solar a que las viviendas sean en unas condiciones más dignas y en unas distribuciones más razonables y demás. Desde el Ayuntamiento creo que ese derecho es el que nos debe guiar. Por otra parte, expresar, ya lo dije en la última comisión informativa en la que se trató este tema, porque se ha tratado en 2 comisiones informativas, una previa a la exposición al público de la documentación y una posterior para el debate de las alegaciones y demás, porque desde la Concejalía de Urbanismo, por orden directa, como no puede ser de otra forma, de la alcaldía, se intenta que todos los expedientes que afecten a parámetros urbanísticos o que digamos sean de cierta relevancia o se salgan de la licencia normal de la casa normal, ¿no?, de la finca normal, pues se busque el más amplio consenso y se busque el debate, el estudio y el acuerdo hasta donde sea posible. A veces es más posible, a veces menos, pero sabéis, miembros de la Comisión de Urbanismo, que ese siempre es la metodología que me guía a la hora de adoptar prácticamente casi todas las decisiones que se pueden tomar en la concejalía. A mí me extraña que tras el amplio estudio y debate que tuvo en la primera comisión allá por el mes de no recuerdo cuándo, de antes del verano probablemente, llegásemos al final a un consenso de que se aceptase unánimemente lo que es el estudio de detalle y que el último día, meses después del periodo de alegaciones, se presentase una alegación por parte bueno, en el uso de su más absoluto derecho y además con el más escrúpulo y exquisito de las formas, ¿no? Pero bueno, sí que me hubiera gustado que en aquellas comisiones o tal, por supuesto, siempre se está a tiempo y a la hora de rectificar y ese es un derecho que yo no discuto, pero bueno, simplemente mostrar que se intentó, se buscó por mi parte, como intento que sea norma en mi actuación, ese consenso, que lo creía conseguido y que bueno, ahora las posiciones son las que son. No quiero extenderme tampoco más, creo que no es necesario, porque tenemos todo bastante claro. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? No, de las alegaciones, ¿no? Del estudio de detalle, ¿eh? Aprobación definitiva.
Claro. resolver las redacciones. Está todo en uno. Debería que plantear la Sí, eso cuenta la madre del código. Es que ha leído antes. Bien. Pues votos a favor de rechazar las alegaciones y aprobar el estudio de detalle. Queda. Votos a favor. 10. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 10 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Pasaríamos al punto de despacho extraordinario. Me consta que hay un punto de despacho extraordinario. Juan, pasamos al punto de despacho extraordinario y me consta que hay un punto de despacho extraordinario que además ha sido dictaminado en comisión. Te pediría que lo... Sí. Primero habría que votar la urgencia, pero explica un poco lo que es y que ha sido tratado en comisión. Bien, el punto a tratar sería la suspensión de licencias en la zona urbanística del Batanejo, con la delimitación que en la documentación que obra en el expediente se detalla. El punto se ha llevado a la comisión que todos los martes a las 8:30, a la comisión de urbanismo, que todos los martes a las 8:30 tenemos los miembros de la misma en el ayuntamiento de Requena. Se ha llevado hoy, y no el martes anterior, porque iba a ser al pleno de hoy, al que iba a traerse el punto, se ha traído como punto extraordinario y no como punto expreso del orden del día, porque por razones de confidencialidad, de evitar en lo máximo de lo posible la posible especulación con licencias de última hora, licencias de obras y demás, que luego hubiera que compensar el coste de los proyectos y demás, porque serían denegadas y demás, exige, ¿no?, esa confidencialidad y esa reserva especial en este tipo de puntos que acompaña siempre lo que es una suspensión de licencias. Entonces, el votar lo extraordinario del punto o la urgencia estaría motivada por este argumento y el resto de argumentos urbanísticos y demás. Esta mañana la sesión de la comisión ha sido especialmente amplia, creo que hemos estado 2 horas y media y demás, y ahí se ha aplicado y creo que estábamos bastante de acuerdo hasta las 11, desde las 8:30 hasta las 11. Hemos estado de acuerdo en el tratamiento y en la forma de exponerlo y de traerlo, si no he entendido yo mal. Entonces, en principio estamos todos los grupos, creo que de acuerdo a la traída al pleno Pero hay que del votar punto. primero Sí. la urgencia. Bueno, la urgencia la está explicando. Votos a favor de la urgencia. Se aprueba por unanimidad. Y ahora se lee el dictamen, ¿no? Y si tiene que determinarlo.
No, simplemente dejar claro el último punto, en que parece que ha habido un consenso común de los grupos, que yo quiero que se ratifique por parte del concejal, de que efectivamente si en aras a una especulación se produjese hasta el momento del otorgamiento, la publicación de la normativa, alguna solicitud de licencia, el ayuntamiento lo que haría sería indemnizar el proyecto únicamente. ¿Bien? No admitiría de ningún modo la licencia. Se ha estudiado en el Departamento de Urbanismo las licencias pendientes de su concesión y que están en tramitación. Las hemos estado viendo esta mañana. Hemos visto que no hay ningún problema para otorgarlas, están informadas en la próxima comisión de gobierno, y previamente, evidentemente, no ha habido publicación de este acuerdo de suspensión de licencias, y hemos visto que efectivamente en el vacío, entre comillas, que se puede producir entre el acuerdo plenario que se adopte hoy, si como parece previsible lo vamos a adoptar, y la publicación del mismo, que cuando surte efecto la misma, la documentación o las licencias que se pudieran solicitar en la zona afectada por la suspensión, se procedería por la vía de que no se admiten a trámite o se dejen a trámite hasta que se produce. Una pregunta. ¿Me podría decir cuándo se ha iniciado este procedimiento? ¿En qué fecha? Esa pregunta es Para llegar a Dime. hoy, ¿en qué fecha se empezó a tocar el tema de la congelación de las licencias? ¿Desde cuándo se empezó a hablar de esto en el internet? No, sí, si consigo entenderte la pregunta, sí, no te acabo de entender. Vamos a ver, hoy lo habéis aprobado en comisión informativa de obra. Sí. Hoy vamos a aprobar aquí en pleno. Sí. Quiero saber cuándo se ha iniciado esta actuación desde el equipo de gobierno. ¿Cuándo se pensó en hacerlo? ¿Cuándo pensasteis hacer? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se pensó? Sí, ¿desde cuándo se han iniciado los trámites para llegar a este...? ¿Cuándo pensamos hacer esta actuación y por qué la hemos traído esta mañana a comisión informativa? Porque hemos esperado a que fuera este pleno. Creo que se ha explicado. Que ¿desde cuándo viene esta iniciativa? No que porque viene al pleno. No, hombre, Porque viene al que pleno, la yo he iniciativa. entendido que hay que hacer... Pero bueno, yo quiero saber desde cuándo se conoce esta idea. O sea, estáis en... Vamos a ver. Hará aproximadamente 2-3 semanas. Yo tuve una llamada de la TAG, de la jefa del negociado de urbanismo, que me decía: tengo aquí unos inversores, unos promotores urbanísticos que podrían estar interesados en plantear, creo que lo que lleva a comentar esta mañana en la comisión, un PAI en el Batanejo. Es la primera vez que en lugar de ir yo a proponer el Batanejo a diferentes promotores urbanísticos, me venían, ¿no? Yo, un poco en tono de broma, porque no me lo creía, decía: ¿me lo está diciendo en serio? Me está tomando el pelo, ¿no? Bueno, bromas aparte, porque el tema efectivamente no es de broma. Lo que hice fue automáticamente guardar los documentos que estaban en mi despacho, en los que estaba trabajando en el ordenador, en mi trabajo particular, y venir al ayuntamiento inmediatamente, como es lógico, ¿no?, ante una propuesta de ese estilo. Mantuve una reunión de aproximadamente 45 o 60 minutos con ese representante del supuesto promotor, que era ya prácticamente de las últimas, donde, pues, en una manzana donde dice donde dice 2 alturas, que está a pie en la trasera de la iglesia de Santa María, no sabía que era una parcela de suelo dotacional, donde el 2 se creía que era baja y 2, es decir, que el aprovechamiento era un 33% más del existente, una serie de circunstancias. Y dijeron: bueno, pues prácticamente esto hace inviable que nosotros no obstante, os avisaríamos de que en caso de y tal. Eso prácticamente era la última, una vez que prácticamente desde la concejalía ya se tenía la conciencia o el convencimiento de que la iniciativa privada
Aquí en principio en la legislación urbanística valenciana le da un protagonismo absoluto para el desarrollo, ya que además la iniciativa privada estaba muy interesada, me refiero a la propia propiedad en el desarrollo de la misma área. Eso, digamos, vino a ratificar las sospechas de que no había un interés especial por lo que fuere, por los bajos rendimientos, por los bajos beneficios, por lo que fuere, o por los altos riesgos, quizás hablando con más propiedad, de que no íbamos a tener un agente urbanizador que por gestión indirecta acometiera la zona. A partir prácticamente de ahí, una de las hipótesis de trabajo con las que se ha estado trabajando en esta concejalía era a la última, que en principio creíamos que era lógico acudir, además por comparativa incluso con el resto de municipios de la Comunidad Valenciana, que es donde tenemos las mismas reglas del juego, que es la ley reguladora de la actividad urbanística. A partir de entonces, digo, es cuando prácticamente ya tuvimos que tirar de lo que es la última hipótesis de trabajo y ya perfilarlo y darle forma. No sé si te respondí realmente. No, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando yo llego a la concejalía, es que no sé exactamente, o sea, no sé si te estoy respondiendo exactamente a lo que quieres saber. Yo cuando llegué a la concejalía, un tema batanejo. Primero te tienes que enterar de qué es exactamente el batanejo, en qué consiste, cuáles son todos los antecedentes, luego cuál es el marco y las reglas del juego que van a determinar cómo funciona eso, y luego establecer una metodología de actuación y un criterio de intervención. Que, como he dicho, pues tiene opción A, opción B, opción C, las que sean. Entonces, por prioridad, la primera, acudir y fomentar el desarrollo urbanístico por la gestión indirecta mediante agente urbanizador, como es el 90 y pico % de los casos en la Comunidad Valenciana. Eso lleva un proceso X de tiempo largo, ¿no? Y la segunda, que siempre está, porque son las dos formas de desarrollo urbanístico, la de la gestión directa a través de la administración. Una vez se verifica que la primera de las formas, que en principio es la más deseable, porque los profesionales y los expertos en ese tipo de cosas son los que lo hacen, ¿no? Y que funciona razonablemente bien, y solo hay que ver el desarrollo urbanístico que se ha producido en Valencia desde que esta ley, a finales del año 94, a principios del año 95, ley del gobierno socialista, una espléndida ley, por cierto, no tengo ningún problema en decirlo, los resultados que ha estado dando con el reglamento de planeamiento, que en este caso es del Partido Popular, en la Comunidad Valenciana, o sea, indistintamente del gobierno que la ha utilizado. Esta herramienta, en lo que es la gestión indirecta, consideramos ya en el Departamento de Urbanismo que se verifica suficientemente que fracasa para el caso del batanejo, entonces hay que acudir a la siguiente opción y, lógicamente, te he puesto el ejemplo del último que vino cuando ya sabíamos prácticamente que debemos suspender y estábamos preparando, viendo qué delimitación es la más adecuada para suspender licencias, si es hasta aquí, porque esto coge hasta el Puente Valencia, juntando en el barranco. Entonces, claro, sabes que tienes esa opción con más tiempo, sabes que tienes que desechar las otras y tal, y eso, digamos, que fue la piedra de toque, que dice, bueno, que ya hasta cuando te vienen, que no vas tú a buscar, cuando pones el plano encima de la mesa, hablas de números y de cosas, te dicen, uy, te ponen, le ves el gesto. No sé, he intentado responderte lo mejor que he podido. No sé si hay alguna cuestión más o... Solo quería hacer una breve reseña, una breve acotación. Quería agradecerle a los miembros de la Comisión de Urbanismo otra vez más. Últimamente estamos echándonos muchas flores, que nadie sospeche de nada raro. Quería agradecerles el clima de estudio que hemos tenido esta mañana. Hemos estado de 8:30 hasta las 11, no solamente sin quejas, sino al contrario, entrando a fondo en el tema, viendo cuáles son los enfoques que se pueden establecer y llegando, por una parte, a compromisos míos propios de que en la homologación que se plantee, en la ordenación pormenorizada o modificaciones que se puedan establecer, además, siempre serán intentando que vayan avaladas al máximo posible como criterio prioritario por el consenso, porque creemos que en una operación urbanística de este sentido, más con la connotación que tiene la zona del Batanejo y demás, el consenso debe ser la estrella, digamos, que guíe esas actuaciones. Y quería agradecer esa comprensión a los grupos de la oposición y el apoyo que me han
explicitado en la misma y un poco que creo que se va a establecer ese grupo de trabajo. Ya tenemos todos los martes por la mañana en Comisión de Urbanismo, que va a servir para seguimiento y para agilizar y procurar que la operación urbanística salga de la mejor manera posible. Simplemente eso. Sí. ¿Votos a favor? ¿Existe algún otro destaque extraordinario? Aquí tenemos uno que presentamos ya en el pleno ordinario del mes de noviembre y como parece ser que se comentó de que se iba a hacer una comisión informativa urgente al día siguiente de aquel pleno, 13 y martes, como no se ha hecho, pues volvemos a presentar la misma moción otra vez. Es votar la urgencia. Entonces, como la urgencia es de la misma... Sí, No. enseguida Carlos Saune lo ha cogido porque está... Que la lea, señor secretario, por favor. No, que se explique el motivo de que se explique... Vamos a ver, por favor. Que se explique la Que lea, señor secretario, la moción y después si hay que discutirla, discutiremos, por favor. Hago. Déjamela, por favor. Pero una exposición de la moción... La moción de la Bueno, voy a explicar más o menos la moción. Se trata sobre el recibo que pasó de Basa, creo que era el mes de diciembre, o sea, el mes de octubre, perdón, con fecha de mes de octubre, en el que ha subido las tarifas por el consumo de agua y además la cuota de servicio. Nosotros creemos, y por eso presentamos la moción, de que para poder subir el recibo de agua tiene que pasar primeramente a aprobarse por pleno. Se aprobó por comisión informativa, pero no pasó por pleno. Entonces, de ahí que nosotros lo que pedimos son 2 puntos, y sería, primero, requerir a la empresa Gebasa a que proceda a la anulación y retirada de la última facturación realizada en el mes de octubre de 2001 y continúe aplicando las tarifas en vigor hasta tanto no se modifique la correspondiente ordenanza. Y segundo, consecuentemente con ello, requerir a Gebasa a que proceda a la devolución a los usuarios de los importes indebidamente cobrados, bien restituyendo las cantidades cobradas y emitiendo nuevos recibos, o bien regularizando la diferencia en el recibo del próximo trimestre. Esto es la urgencia. Pues contéstale porque... Como quieras, no recuerdo en ningún momento que en el... No recuerdo en ningún momento que en el pleno anterior ese compromiso alguno de hacer una comisión informativa urgente. Sí que dije que al día siguiente me pondría en contacto con los responsables de Gebasa para que diesen explicaciones oportunas o por lo menos tener una conversación con ellos al respecto. Al día siguiente se tuvo la conversación al respecto, no al día siguiente, a la semana siguiente ha sido varias las reuniones. La empresa Gebasa, según ellos, dicen que la tarifa está aplicada correctamente, no corresponde devolver un duro absolutamente a nadie y para ello han aportado documentación que ellos estiman oportuna a nuestros técnicos municipales para que la estudien y después de ese estudio emitan un informe. No sé si fue la semana pasada, estuvimos reunidos el presidente electoral, el señor secretario y yo, estuvimos hablando del tema. Es un tema que parece ser que no está tan claro como en este momento está confirmado. No te digo ni que sí ni que no, parece ser que el tema no es tan sencillo. Y llegamos a la conclusión, después del señor secretario, cuando la señora interventora, de pedir una tercera opinión, si no recuerdo mal, la señora interventora fue la que lo propuso, una tercera opinión para un poco arbitrar de alguna manera en este tema. Estamos en ese momento, entonces, cuando llegue esa tercera opinión, supongo que nos volveremos a juntar, volveremos a hablar del tema y con ese ya dictamen ya definitivo convocaremos la comisión informativa y haremos saber lo que hasta en ese momento proceda. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es que no corresponde ni tirar para adelante ni para detrás. Vamos a esperar a que de forma jurídica el tema se aclare.
Solamente tengo que decir que yo sí que escuché en aquel pleno, no creo que fuiste tú, creo que fue la señora alcaldesa, no lo voy sugirió. Yo sé que sí que se comentó aquí de una comisión informativa urgente, no me lo invento. No, que no digo que te lo inventes, pero que te he dicho que no hice Yo compromiso. sugerí que el tema era súper urgente para que se tratara y se estudiara y se hiciera. Bien, vale. Bien. Se lo encargué al concejal correspondiente, Bien. que me consta que al día siguiente se puso en funcionamiento para que esto fuera así, y evidentemente yo misma le he preguntado en numerosas ocasiones cómo está el tema, y está pendiente de informes técnicos para tener seguridad. Bien, La creo- propia EGEBASA ha dicho que si no tienen razón, evidentemente devolverán el dinero. Y yo estoy de acuerdo que cuando se tengan estos informes, pero Entonces, evidentemente es un tema que hay que ir. Correcto. Entonces, cuando ya Con tengamos informes la solución técnicos, definitiva, claro. haremos Me una... vais a perdonar porque estaba hablando yo, se mete la señora alcaldesa y es que altamente no puedo hablar yo. Solamente quiero decir que por lo menos se tenía que haber tenido por lo menos la amabilidad de que ya que presenta la moción nuestro grupo municipal, por lo menos pienso que una comisión se podría haber hecho informativa con los propios técnicos del ayuntamiento para que ellos dieran sus opiniones y después ya vendrá lo que venga, si hay razón o no hay razón. Como te he comentado, yo es que pienso, vamos, en mi opinión, pienso que cuando el tema esté claro, el tema esté claro porque el tema es bastante complejo y delicado. Cuando el tema esté claro, primero y antes que nadie, se va a convocar una comisión informativa para que vosotros sepáis de primera mano, en primer momento, cómo está el tema. Pero yo pienso que en ese momento, no sé, convocar una serie de comisiones informativas para hacer un seguimiento, pues bien, me parece que lo plantees bien, pero yo pienso que no es necesario. Pienso que es necesario cuando ya tengamos el total de la película, al final de la película, decir, señores, esto es lo que ha pasado, este es el proceso y este es el resultado. Una pregunta te voy a hacer solamente. Sí. ¿Qué informes técnicos faltan? Faltan los informes técnicos del señor secretario, señora interventora, Hombre, pues yo creo que en un mes, y de una tercera opinión han que... tenido tiempo, señor secretario y la señora interventora, de hacer un informe, me parece. O Sí, nos correcto. parece a nosotros que no Sí, pero ha habido como te he tiempo. comentado, la señora interventora... Sobre Muchos este temas. Ya, pero De lo que muchos a eso fue a petición de la señora interventora pedir una Hace tercera opinión. muchísimo trabajo en el ayuntamiento. Sí, cuando esa tercera opinión la tengamos, entonces ya dictaremos un poco A ver, la solución definitiva. lo que está claro aquí es que hay que votar la urgencia o no, porque se ha presentado. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Quedando claro Yo- que el tema se está tratando. Yo sí quería hacer una pequeña observación con respecto a la urgencia. Es que mientras aquí está deliberando y está aplazando, EGEBASA sigue cobrando los recibos aumentados. Ya, Julián, pero... Y yo creo que jurídicamente, pienso, es una opinión mía, que jurídicamente, sin pasar por pleno, nadie puede subir las tarifas. Es que precisamente el kit de Jurídicamente nadie puede pagar. Precisamente, Julián, Julián, ellos siguen el cobrando. kit de la Ese no es el cuestión problema. está ahí. Si Estamos se debe pasar, no se debe recogiendo pasar. toda la información jurídica No, pero- para tenerlo claro. Pero es que EGEBASA sigue cobrando. Y yo creo que es Porque, urgente. Julián, Yo creo que EGEBASA, es según urgente. EGEBASA, está correctamente aplicado. Yo creo que no. Julián, según pienso EGEBASA contra la- está contra la correctamente que puedo aplicado. pensar yo. Nosotros, yo puedo opinar de una forma o de otra, pero serán mis técnicos los que en su día me den el dictamen definitivo. Perdón, nuestros técnicos, los que en su día nos den el dictamen definitivo. Entonces, hasta que no se pronuncien, ¿qué quieres que te diga? EGEBASA dice que sí, nuestros técnicos dirán que sí o que no. Y de respecto a lo que digan, EGEBASA, si es que tiene que devolver el dinero, hasta la última peseta y hasta el último vecino devolverá. Yo lo que quería es que se tomase la cosa con rapidez, porque EGEBASA va a seguir cobrando los recibos. Bien. ¿Algún otro punto extraordinario? Sí, hay otro. Si no lo va a leer el secretario, pues tendré que leerlo yo. ¿Lo puede usted defender? Bueno. ¿Lo puede usted defender? Porque claro, se nos piden que no Bueno, traigan- esta moción de urgencia la presentamos conjuntamente la OIV y el Grupo Municipal Socialista Progresistas. Más que nada es porque nos hemos enterado que a Radio Requena se le había negado o se le había prescindido la subvención que todos los años recibe, o por cualquier circunstancia no se pudo poner en los presupuestos. Hubo un error, posiblemente a lo mejor el ordenador borró la línea donde estaba Radio Requena. Entonces, decimos aquí, revisando el apartado correspondiente del presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Requena, próximo a efectuar su conclusión cíclica anual, echamos en falta, en lo referente a la relación de entidades culturales sin ánimo de lucro, la inclusión en dicha relación de la entidad Gente Radiante, preconizadora de Radio Requena, así como de la asignación anual que siempre se le ha reconocido.
Los grupos políticos municipales a los que representamos, en referencia a la consideración de interés público, que dicha entidad ha ostentado desde el mismo instante de su fundación, estatus el cual ha sido reconocido por todos los grupos políticos que han venido componiendo las distintas corporaciones municipales hasta la actualidad, consideran que la exclusión ha podido ser debida a un error a la hora de la formalización de los correspondientes presupuestos, debido a lo cual no deberá existir el menor inconveniente para proceder a su inmediata reposición, en consecuencia a la altura del ejercicio en que nos encontramos, así como a los considerables pagos que la entidad debe efectuar en estas fechas, especialmente en el orden social, nómina corriente, paga extra, seguridad social, hacienda, etc. Por todo lo expuesto, tenemos a bien solicitar del Pleno de la Corporación Municipal de Requena se sirva a clarificar de inmediato esta situación irregular, reponiendo en el listado de entidades culturales sin ánimo de lucro, con derecho a subvención del presupuesto municipal, a la entidad Gente Radiante de Requena, así como dotar la partida correspondiente con la cantidad que tenía reconocida en el ejercicio anterior, más el incremento anual oportuno, con la intención de poder ser abonada con anterioridad al día 31 de diciembre próximo, fecha en la cual finalizará el actual periodo presupuestario. Los portavoces. Yo supongo que la urgencia se podrá votar porque se clarifica, está clarificado. Está resuelto con la gente de Radio Requena y que no se ha perdido. Vamos a debatirlo. No te precipites. No, dejamos. Venga, vamos a Yo ver. digo una cosa. La verdad es que yo digo una cosa. Esto es de debatir en una comisión informativa. Y en el pleno, para eso están los Porque plenos. está clarificado y no existe el más mínimo problema con lo cual. Bien, pero se haría, la conclusión sería o pleno extraordinario o el año que viene, o el año que viene ya, por lo cual el presupuesto llegaría tarde. Extraordinario, no, comisiones. Es que Sí, comisión informativa. no pierden ningún dinero. No, pues vamos a votar la urgencia y vamos a debatirlo. No, nosotros vamos a ver la urgencia. Vamos a ver, porque la pregunta en una Sí, comisión. como uno de los tantos Porque no hay ningún problema. Y luego no se aprueba la como uno de los urgencia. tantos trámites que se resuelven de las diferentes concejalías que hay en ese ayuntamiento, este ha sido pues uno más de ellos. Yo creo que a lo mejor esta moción como algunas de las que se han presentado por parte del Grupo Socialista, pues con la bandera por delante, como si no se fuera, o si la subvención fuera a perderse y se recupera por el Grupo Socialista, por lo que se dijo y demás, que tengan claro el Grupo Socialista que en ningún momento, en cuanto a lo que son subvenciones, ayudas y también que de forma no directa también hay una subvención importante que es los nuevos locales, que creo que desde este equipo de gobierno de la etapa anterior se realizaron y que no eran comparables a la infraestructura de medios que tenía Radio Requena antes con la que tiene ahora, para que nos vayamos centrando la posición que tenemos todos en cuanto a Radio Requena, que se tenga claro que en cuanto a la ayuda económica de Radio Requena, con uno de sus representantes hoy, concretamente con Luis Orozco, yo he estado con él hoy hablando de este tema, a lo largo de la semana pasada también. El tema ha quedado suficientemente claro y por lo tanto es que no me parece ni cuestión de mencionar en el Pleno. Radio Requena sigue gozando de la cantidad que de forma periódica ha venido disfrutando con los incrementos oportunos y que vamos, en ese sentido Luis se ha ido muchísimo más tranquilo que parece que ahora veo yo al representante del Grupo Socialista, o sea que con la partida donde tiene que tener el dinero de ese 1.200.000 y pico pesetas, Por lo tanto, es ni que hay vamos a ver. urgencia ni... Exacto, ahí quería llegar. Bueno, yo, no hay lo que urgencia, no yo al menos podemos yo... debatir es la urgencia. Que yo no la... Quisiera hablar. Bueno, porque no, ha estamos estado hablando... explicando No, su perdón. punto y también tengo derecho a hablarlo yo. No, perdón. O sea, yo no tengo derecho. Perdone, usted ha leído todo para defender He la leído, urgencia. no. El concejal ha leído la moción entera para defender la urgencia. El concejal ha expresado su punto de vista por qué no por lo ve alusiones, porque creo que ha nombrado al Grupo Socialista. ¿Por qué no lo ve Entonces, urgente? pido- Y votamos. pido la Es que palabra. lo que no podemos es debatir una Hombre, claro, lo moción. que no le interesa a usted no lo debatimos. Se vota la No, urgencia. perdón. Por alusiones quiero hablar. Perdone un momento. Usted por alusiones le puede contestar alguna cosa al concejal. Muy concreto. Pero no puede debatir la moción porque lo que tenemos que votar ahora No, es si no, la si no voy a urgencia. debatir, solamente Así voy a de claro. indicarle dos cosas Muy que ha dicho concreto, él. una alusión a lo que le haya contestado. Una alusión. Y se vota la urgencia. Nosotros, le digo al señor López no entre a Cañas, debatir la urgencia. no somos redentores La ni nos moción. consideramos redentores. Parece que no quieres dar ese calificativo. No, pero lo digo yo. Y luego, eso de que sigue recibiendo la subvención, pues hombre, ya sabemos lo que ocurrió con Radio Requena después de la fiesta de la vendimia. Y claro, ¿Votamos la urgencia? sí, ahora mismo.
Claro. Y vemos cómo en la relación, qué casualidad, todos los años aparece Radio Requena con nombre y apellidos y resulta que este año, este ejercicio 2001, no aparece. ¿Que ha sido un error o que ha sido que se ha sacado adrede de este listado? No, perdona. A ver, No, no perdona. Julián, por favor. Perdona que te diga, porque es del capítulo 2 de gasto corriente. Por favor, se pasa a votación la urgencia, no vamos a entrar a debate. Un momento, Se pasa a votación la urgencia. Un momento, por favor. Vamos a incidir con la urgencia, no vamos a debatir la moción. Ahora con la urgencia. En primer lugar, la urgencia yo creo que la he dejado clara, porque antes del 31 de diciembre queremos tener claro que esta entidad va a percibir ese dinero. Yo no tengo claro, porque yo el presupuesto me lo conozco muy bien, y esa partida que el señor Cañas está diciendo que está en presupuesto, yo no la he visto. No la he visto. Que me diga el señor Cañas esa partida y el nombre y apellidos, y yo lo contestaré. No, si la sacamos, la tengo. No, que me diga la partida. Que me diga la partida dónde está, porque es que yo no la conozco. Medios de comunicación locales. Se pasa a votar la urgencia. Que la gente de Radio Requena esta mañana en un papel se han llevado la partida donde van a cobrar 1.200.000 y pico pesetas que de forma regular vienen cobrando todos los años. Y lo estoy explicando claro. En el presupuesto, cuando se procedió a la aprobación en la partida de medios de comunicación locales, está. Hay una partida de medios de comunicación locales. No puede ser. No, lo he leído perfectamente. A ver. Cuando no se quiere ver No existen argumentos. No existe medio de comunicación local. No existe. Hay una partida. Bueno, oye, esto no puede ser. Votos, vamos a ver. Por favor, se vota. Vamos, esto no puede ser. Esto es lo que yo no quería llegar. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Hemos dejado claro que está